Esperamos por ti. Padre eterno, Maranata, ciertamente que esperamos por ti, Señor. Cada día que nos levantamos pensamos si no es el último día aquí en la tierra para poder estar contigo para siempre jamás. Padre eterno, a ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Padre, gracias porque eres el Dios de gracia y el Dios de misericordia, el Dios que está sobre todas las cosas. Y eres el Dios que nos ama, que ha dado todo lo que tenía para que nosotros ahora pudiéramos tener vida y vida eterna en Cristo Jesús. Padre, te alabamos, te bendecimos, te amamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te rogamos, Señor, que en este día abra nuestra mente, nuestros corazones para escuchar tu palabra. Padre eterno, si hay alguna persona que aún no te conoce en este día y está escuchando este mensaje, toca ese corazón, Señor. Haz que hoy día sea el día de salvación para el tal y que podamos regocijarnos como los ángeles se regocijan en el cielo cada vez que hay un pecador que se arrepiente. Padre, gracias, gracias por todas tus bondades, gracias por las oraciones contestadas, Señor. Gracias por todo tu amor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, un par de cositas más de anuncios antes que los chicos pasen. Los que están escuchando, y esto más que nada para los que nos están escuchando en línea, a partir del próximo domingo nos van a escuchar más la parte de las alabanzas. Directamente se va a transmitir en línea lo que es la predicación, nada más, ¿ok? Directo. Así que bueno, bienvenidos a todos. Para mí, hace casi 2 años que estaba esperando este momento de darle la bienvenida al fin a la familia Garro, a Denise y a... Me cuesta decir Garro, ¿eh? ¿Se dieron cuenta lo humilde que soy, eh? Pero no, le doy la bienvenida a Denise y a Dylan, que por fin llegaron acá. Así que les voy a pedir que se pongan en pie, al menos así lo saludan. Ahí está. Ahí está. Esta semana ha sido una semana de victoria. Ha sido una hermosa semana. El Señor ha contestado oraciones de una manera única. Empezando por la hermana Rosa Solano, gracias a Dios, salió bien de la cirugía hasta del cáncer, se está reponiendo, así que ya con esa damos más que gracias al Señor. Pero también el Señor contestó, y de manera increíble, que en el mismo lugar consiguieron trabajo Miguel y Mirta. Así que hemos estado orando por ellos también, así que felicidades, esta semana empiezan a trabajar, así que el Señor sigue contestando y por supuesto después de 1 año y medio y un poquito más, poder tener a los chicos con nosotros ha sido una oración más que contestada. Ahora sí le voy a pedir a los chicos que pasen a la escuela dominical y los grandes vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. ¿Todos tienen Biblia? Si hay alguien que le falta Biblia, levante la mano y los ujieres le van a regalar una. ¿Todos tienen? Bueno, todo lo que vamos a ver en Crónicas lo tienen que ver en la Biblia. Los demás pasajes los tengo en la pantalla para que ustedes puedan agilizarse entonces mientras vamos estudiando este capítulo. Segunda de Crónicas. Y mientras lo buscan, aquí en Canadá trabajé por más de 30 años en la construcción. Soy una persona que me encanta lo que es renovaciones, lo que son detalles, lo que son edificios y todo eso me llama muchísimo la atención. Y esta semana estaba mirando los edificios más hermosos, más bonitos que aparecen en internet, ¿no? Y encontré, por ejemplo, y esa la conocí, muy bonita, de hecho todavía no se termina, uno de los edificios más atractivos es la Sagrada Familia en Barcelona. Ahí tienen una pequeña foto. Todavía no la terminan, llevan 100 y pico de años, generaciones de generaciones, y todavía no terminan esa obra maravillosa. La otra es la Estación Central, y nos queda cerquita, por ahí los Plus 60 podemos hacer ese viaje.
a la estación central o Grand Central Station, me imagino que se dice, en Nueva York. Por ahí tienen, dice que es espectacular eso. La Basílica, esto nos queda más cerca, la Basílica de Notre Dame en Montreal, Canadá, la conozco por fuera nada más, bellísima, ¿no? Y me encontré con Bill Maher en Nashville, en Estados Unidos, que es esa casita. Dice que es preciosa. Saben que les voy a leer algunos detalles, costó 3 veces de lo que costó construir la Torre de Eiffel en París y 4 veces más la cantidad de empleados para hacer esa casa. Dicen que tiene 250 habitaciones, así que nos sobra para toda la iglesia. Saquemos un buen mortgage y listo, una buena hipoteca. No, esto pertenecía, no sé, todavía a George Washington Vanderbilt, un empresario estadounidense que amasó un montón de plata o fortuna a través del transporte de barcos y ferrocarriles. Pero no estoy para mostrarles esos edificios. En la Biblia encontramos un edificio que dice que era espectacular, que nos deja con la boca abierta. Y me refiero justamente al primer templo que construyó el rey Salomón. Dice que era espectacular. Los materiales que se utilizaron allí dicen que eran los más caros, ¿no? Todos de oro también. Acompáñenme a la Segunda de Crónicas, capítulo 3, y vamos a ver algunos detalles. Hoy día le puse la casa de Dios. Y no le dije nada a los muchachos de la alabanza, pero justamente vamos a hablar de la gracia de Dios. Digo, cómo el Espíritu mueve y nos pone justo el tema, ¿no? Segunda de Crónicas, capítulo 3, ¿lo tienen? Bueno, dice el pórtico, versículo 4 al 10. Segunda de Crónicas 3, 4 al 10. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro, y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes, sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos, según el ancho del frente de la casa, y su altura de 20 codos, y la cubrió de oro fino, que ascendía a 600 talentos. Y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 siclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos. Y escuche, y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. Padre eterno, gracias por tu palabra. Pedimos humildemente que nos hables, que nos enseñes, que quites todo aquello que tienes que quitar de nuestro corazón. Y una vez más, gracias te damos, Señor, por tantas oraciones, Señor, contestadas. Gracias por tu amor, por tu fidelidad y por tu gracia. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí mismo, vayan a Segunda de Crónica, ahí nos está hablando, ¿cierto?, de la cantidad de oro que se utilizó. Y el oro es símbolo de pureza. Eso es lo que nos habla de santidad. Y entonces, si van al capítulo 7, Segunda de Crónica 7, vamos a leer unos detalles que de acá sí vamos entonces a estudiar en esta tarde. Segunda de Crónica 7, versículo 11 al 16. Amén. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia
y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde lejos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Así que en este pasaje, más o menos son 3 o 4 capítulos que nos habla Segunda de Crónicas acerca de la construcción de lo que es el templo. Pero se dieron cuenta en el versículo 11, dice, terminó Salomón la casa de Jehová. Y cuando miramos estos detalles, lo primero que nos saca acá es, primero es que es una obra maravillosa, ¿cierto? Una inversión económica impresionante, que cuando uno se imagina esto se queda con la boca abierta, ¿no? Pero a primera vista podemos sacar dos puntos. Y el primer punto es que el edificio es un edificio bellísimo, es un edificio en cuanto a vista estética increíble, muy costoso como decíamos, pero es un edificio que no es atractivo, costoso, maravilloso para la vista nuestra, para la vista del hombre, sino que ha sido un edificio dedicado a Dios y para la gloria de Dios. El templo es para la gloria de Dios. Y el segundo punto, que el edificio no es de Salomón. Salomón se hizo una casita, se imagina la casita que se hizo Salomón, ¿no? Al lado del templo, maravilloso, pero acá el templo en sí no es el templo de Salomón, no es el templo de Jerusalén, no es el templo del pueblo, sino, lo dice bien ahí, bien claro, es la casa de Jehová. La casa de Jehová. Salomón simplemente ha sido el constructor. Déjenme hacer un paréntesis, voy a empezar tempranito con los paréntesis. Esta no es la iglesia del pastor Mario, como algunos dicen por allí, o del pastor Piesco, o del pastor... No, es la iglesia del Señor. Acostúmbrense siempre a hablar con propiedad. Es la iglesia del Señor, ubicada en tal y tal. Lo pastorea su siervo, tal y tal. Pero no digan la iglesia de tal y tal porque queda feíto. Muy bien, cierren el paréntesis. La idea que nos trae acá el mismo apóstol Pablo, ¿se acuerdan cuando Pablo escribe sus cartas? Pablo siempre dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, por ejemplo. Pero aclara bien siempre, es la iglesia del Señor, que está en este caso en Corinto, ¿cierto? O en el lugar donde sea. ¿Por qué? Porque no interesa dónde está la iglesia, no interesa la localidad de la iglesia. La iglesia es propiedad, es patrimonio de Dios, porque Dios pagó un precio por esa iglesia. Dios pagó un precio por esta iglesia. Y nada más ni nada menos que la sangre de su Hijo, del Cordero de Dios. Así que pagó un alto precio la vida de nuestro Señor. Por eso es que Él, la iglesia, le pertenece a Él y solamente a Él. Ahora, vamos a estudiar entonces esta porción. Al menos vamos a sacar 3 puntos. Primero, las características del templo. Segundo, las características de Dios. Y tercero, las características del creyente, que nos habla acá. Las características del templo, bueno, lo tienen allí, las características de Dios y del creyente. En cuanto a las características del templo, ¿qué se nos dice allí? Bueno, primero es casa de sacrificio, dice acá la palabra. Dice el versículo 12, en la parte C, he elegido este lugar por casa de sacrificio. Y saben, la palabra sacrificio en hebreo significa, en un término genérico, simplemente significa ofrenda. Un sacrificio es una ofrenda. Por ejemplo, lo tiene en la pantalla, 1 de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pablo, hablando de sacrificios cristianos, dice allí en Romanos capítulo 12, versículo 1, un versículo muy conocido, así que
pues, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, escuche bien, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y lo primero que nos dice, ¿en qué consiste el sacrificio, la ofrenda en vuestro culto racional? Está hablando ahí el culto inteligente del creyente para con Dios. La segunda, ¿qué es lo que lo motiva a ese sacrificio? Bueno, el mismo versículo nos dice, la misericordia de Dios es más que motivo suficiente para sacrificarnos, ofrendarnos al Señor. ¿Se han puesto ustedes a pensar cuántas son las misericordias de Dios para con cada uno de nosotros durante todo el día? Tenemos un Dios que es realmente maravilloso. Mire, el simple hecho de que nosotros estemos acá es por la misericordia de Dios. El que tengamos trabajo, el que tengamos salud, todo lo que tenemos realmente es por la misericordia de Dios. Entonces le ofrecemos nosotros en sacrificio, por agradecimiento a Dios, todo lo que tenemos. Nos ofrecemos como sacrificio vivo, como ofrenda viva, nosotros, nuestro ser, nuestra familia, nuestro tiempo, nuestras posesiones a Dios. Ahora, no debemos confundir esto. Una cosa es venir a la iglesia y otra cosa muy distinta es venir como un sacrificio vivo a Dios. En Hebreos capítulo 13, versículo 15 al 16, nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanzas. Es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Se habrá agradado Dios recién cuando le cantábamos? Pero ¿cómo vamos a ofrecer esos sacrificios si no lo traemos a la casa del Señor? ¿Se dieron cuenta que todos esos sacrificios lo dice en la casa del Señor? ¿Cómo lo ofrecemos si no lo traemos a la casa del Señor? De ahí la importancia de congregarnos siempre. Como dice Hebreo, ¿cierto? Como ellos tienen por costumbre congregarnos. Ahora, ¿qué es lo que es el templo en sí? Nos dice acá, ¿qué es lo que es? Bueno, dice es casa, primero, de sacrificio. Pero segundo, dice es casa de oración. Y me gusta eso. Es casa de oración. Mire el versículo 15 de 2 de Crónicas 7:15. Ahora estarán abiertos, dice el Señor, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Preste atención, porque la última frase dice en este lugar. ¿En cuál lugar? En el templo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Es lo que nos estaba introduciendo el versículo 11. Así que este lugar, el templo, es casa de oración. Y cuando digo, acá se dieron cuenta, dice que los oídos de Dios están atentos a la oración de su pueblo que está en este lugar. Y quiero hacer énfasis en eso. No significa que Dios no nos escuche en otros lados tampoco. Pero acá el pasaje lo que nos está hablando de esto. Es en este lugar, dice. La importancia de venir entonces al templo a orar. La importancia de congregarnos. La importancia de como un solo pueblo, como un solo cuerpo, nos podemos entonces presentar delante del Señor. Yo no sé por qué por ahí, por alguna razón inexplicable, los cultos de los días miércoles son los menos frecuentes. Son los que menos se visita la gente, ¿no? Los días miércoles. Aunque yo debo decir y ser sincero con el Señor también, que en nuestra iglesia, gracias a Dios, siempre han venido mucha gente a predicar. Y para mí es tan especial los días miércoles como el día domingo. Porque cuando nosotros le presentamos al Señor nuestras peticiones, yo estoy seguro que el Señor las va a contestar de una u otra manera. No digo que la va a contestar positivamente siempre como querramos, pero el Señor siempre te contesta. Y me encanta porque de hecho hoy damos testimonio que a su tiempo el Señor permitió que llegaran los chicos, a su tiempo el Señor permitió que los hermanos tuvieran su trabajo,
El Señor permitió que la cirugía de Rosa Solano fuera excelente, que todo saliera bien. Y así el Señor permite. Hay veces que el Señor dice sí, a veces el Señor dice no, a veces el Señor dice bástate mi gracia. Y a veces el Señor dice espérate, espérate. Pero la importancia, quiero que miren acá, la importancia justamente de venir al templo. Por alguna razón yo pienso que es más que nada, no sé si estarán de acuerdo o no, pero nosotros venimos todo un trasfondo, al menos yo vengo de un trasfondo muy religioso, donde la religión mía en ese tiempo era el domingo. Somos domingueros. Entonces el domingo está bien, vamos a la iglesia, estamos ahí, pero hay tantos creyentes y es una pena que el día miércoles lo toman como un peso. Tengo que ir a la iglesia porque el pastor está diciendo que tengo que ir a la iglesia. No, es justamente acá donde dice que Dios está con los oídos atentos, está mirando Dios nuestro corazón. Y es justamente que Dios escucha a su pueblo. La importancia de venir a orar, hermanos queridos. Es sumamente importante eso. Escuche estas palabras que alguien dijo. El pecado va a mantenerte lejos de la oración. El pecado va a mantenerte lejos de la oración, pero la oración va a mantenerte lejos del pecado. Y esa es la parte que a nosotros nos interesa. La oración va a mantenerte lejos del pecado. Así que las características del templo, bueno, nos dice acá que es una casa de sacrificio, de ofrenda, pero también es una casa de oración. La característica de Dios. Bueno, podemos hablar años y años acerca de los atributos de Dios, pero al menos en este pasaje, mire versículos 13 y 14. Es un Dios de justicia. Muchos por allí dicen, Dios es un Dios de amor, todos nos vamos para el cielo. No te creas, ni pienses en eso. Dios es un Dios justo y le costó mucho esa justicia también. Dice versículos 13 y 14, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, pero escuche lo que dice Dios. Y dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de los malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Cuando nosotros hablamos acá, muchas veces nos está hablando acá de calamidades que está sucediendo, ¿cierto? Como consecuencia, no de que Dios es malo, Dios es justo. El problema es que nosotros somos pecadores. Y muchas veces pensamos que Dios es malo, ¿cierto? Porque estamos pagando las consecuencias de nuestros pecados. Pero me encanta porque acá Dios no solamente es un Dios justo, bueno, a tal punto que Él tuvo que pagar, tuvo que ofrecer su propio Hijo para salvarnos, no fue gratis. Pero también es un Dios de gracia, nos dice acá. Porque a pesar de que nosotros fallamos, a pesar de que muchas veces no ofrecemos ese sacrificio o un culto racional, como nos decía Romano recién, para dar lugar a otras cosas, sin embargo el Señor, fíjense, en el versículo 14, es un Dios de misericordia. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanará la tierra. Tome nota ahí, dice sus pecados, lo dice en plural. Ahora, la base del perdón, y cuidado con esto, porque podemos entender que Dios simplemente pasa por alto los pecados. No, Dios no pasa por alto los pecados. Es algo que teológicamente está incorrecto eso. La palabra perdón literalmente significa acá es listo para perdonar, vendría siendo la palabra acá. Listo para perdonar. Dios está listo para perdonar. Pero Dios está listo para perdonar y me gusta porque la Biblia no se contradice, siempre mantiene el mismo orden, siempre mantiene la misma dinámica y lo vamos a ver ahora. Dios está listo para perdonar después. ¿Después de qué? Después de que se presente la ofrenda de sangre por el pecado. No antes, sino después. Si ustedes miran la pantalla, bueno, ahí en Levíticos 4:20 dice, y hará
de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo cual hará de él, y así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón, después de hacer el sacrificio. Versículo 26. Y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por la expiación de su pecado y tendrán perdón. Pero se dan cuenta que tienen que hacer algo primero. Eso es lo que les quiero mostrar. Versículo 31. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Versículo 35. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote le hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Tiene que hacer algo para ser perdonado. Después dice versículo 5, 10, 13, 16, 18, sigue la misma dinámica. Y obtendrán perdón, y os serán perdonados. Pero primero tiene que ofrecerse un sacrificio. Y Dios tuvo que ofrecer un sacrificio vicario por el pecado, por tu pecado y por el mío. En Hebreos capítulo 10, versículo 4 dice, por la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden, dice, quitar los pecados. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Dice el Señor, tenés que hacer sacrificio todo para perdonar, los perdono. Bueno, es que en el Antiguo Testamento sabemos que es diferente al Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Antes de Cristo se hacía sacrificios. Se ponía el animal allí y entonces le ponían la mano hasta 10 jefes de familia o hombres de la familia, ¿cierto? El cabeza del hogar. Ponían la mano, identificaban su pecado en el animal era muerto porque se tiene que haber derramamiento de sangre, ¿cierto? Para el perdón de los pecados, y entonces mataban ese animal. Ahora, en el Antiguo Testamento, una vez que el animal moría, cubría el pecado, no lo quitaba, sino que cubría el pecado. Lo hemos explicado muchas veces eso. Entonces, ¿qué pasaba? Que la persona pecaba de nuevo y tenía que presentar otro sacrificio. Terminaba el sacrificio, pecaba de nuevo, tenía que presentar otro. Por eso era sacrificio tras sacrificio tras sacrificios. Hasta que Dios entonces manda un sacrificio final y para siempre, una vez y para siempre. Y Él envía entonces no los machos cabríos, sino el Cordero de Dios, no que cubre, sino que quita el pecado del mundo. Y entonces nos dice en Hebreos 10:4, porque de la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, ¿cierto? Pero si miramos en Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá, como cantábamos recién, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Qué hermoso es el Señor. Dios entonces estaba cubriendo momentáneamente, pero ahora a través de Cristo, todo aquel que en Él cree tiene vida y vida eterna, nos dice el Señor. El sacrificio de Cristo es entonces el sacrificio final para que todo aquel que en Él cree tenga vida y vida eterna. Dios no pasa nunca por alto el pecado. Lo que está haciendo Dios es poniendo un sustituto, porque la paga del pecado es muerte y alguien tenía que pagar. Y gracias por la misericordia de Dios, ¿cierto? Que Dios envió a su Hijo. Dios perdona al pecador y es un Dios de gracia y misericordia. Pero también es un Dios que sana las consecuencias del pecado. Porque si ustedes miran el versículo 14, dice, y sanaré la tierra. Sanaré la tierra. Ahora, atención con esto. Porque Dios en su misericordia lo que le está diciendo a esta gente es, ustedes pecaron, pero si se arrepienten, yo os perdonaré. ¿Sí? Pero voy a sanar la tierra. Porque la consecuencia del pecado había destrozado absolutamente todo. Ya la tierra no estaba dando el fruto, los beneficios para el hombre que tenía que dar. Y Dios dice, ok, si ustedes se arrepienten y me siguen ahora,
yo no solamente les voy a perdonar los pecados, sino que voy a hacer que la tierra, una vez más, dé los frutos y los beneficios que tiene que tener, como nos dice el versículo 13 allí. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se interpreta esto? Porque hay que tener cuidado. Hermanos queridos, una cosa es cuando nosotros pecamos, nos arrepentimos y Dios nos perdona. Decimos amén a eso. Ya nuestra comunión con Dios ahora estamos bien de nuevo. Pero ojo, porque todo pecado tiene sus consecuencias. Y eso no te lo quita nadie. El pecado nuestro tiene sus consecuencias. Por eso la palabra dice, lo que sembrare va a cosechar. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero Dios en su misericordia y en su gracia muchas veces cambia y ¿qué hace? Te cicatriza las heridas, renueva nuestra vida, como nos da a entender acá. Y de lo arruinado el Señor trae bendición. Por eso en Romanos 8:28, ¿qué dice? Todas las cosas Dios las permite para bien nuestro, de una u otra manera. Así que por la gracia de Dios somos también sanados. Y acá nos está hablando del carácter de ese Dios al cual servimos. Es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia, es un Dios maravilloso, realmente un Dios que sana entonces la tierra. Ahora, la bendición más grande, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero la bendición más grande de que Dios no solamente es que Dios perdone nuestros pecados, pero la bendición más grande es que Dios restaura esa comunión con Él. Cuando nosotros nos confesamos y cuando nosotros nos arrepentimos, cuando somos quebrantados. No hay mejor cosa que estar bien con Dios. David dice, por el pecado se le habían secado hasta los huesos, sentía dolor por todos lados. La importancia de poder estar bien con Dios. Y es un Dios que no importa cuán grande es tu pecado, es un Dios que te perdona. Mira, el versículo 12, miren para la persona que está atenta, la persona que se quebranta, la persona que se arrepiente. Dice Dios en el versículo 12, los oídos están atentos. Dice en el versículo 15, mis ojos están atentos. Miren el versículo 16, el nombre de Dios está allí. El versículo 16 en la parte B, el corazón de Dios. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios quiere que todos sus hijos estén bien con Él. Estoy diciendo cosas básicas, ¿no? Yo lo oigo, yo lo veo, yo me revelo a Él, yo le amo, dice el Señor, cuando se arrepienten. Qué maravilloso Dios que tenemos. Pero para acercarme a Él, debemos hacerlo como corresponde y como Dios quiere. No podemos acercarnos a Dios así nomás. Por eso entonces el escritor, por último, nos dio las características del templo, nos dio la característica de Dios y ahora nos da la característica del creyente. Dice el versículo 14, primero, que debe de acercarse humillado a Dios. Y esa palabra humillarse, dice el versículo 14, si se humillare mi pueblo, perdonaré su pecado y sanaré la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos. Y esa palabra humillarse en el hebreo significa traído a sujeción. En otra versión también dice no levantarse mucho del piso. Eso es ser humilde, no levantarnos mucho del piso. Ahora, Dios no puede hacer nada a menos de que nosotros nos sujetemos a Él. A menos de que nos quebrantemos. A menos de que nos aferremos a Él. Eso es lo mismo que, lo comparo, ¿no? Es como un náufrago en el mar y le tiran entonces el salvavidas. A menos de que se aferren al salvavidas, no se van a salvar. Y Dios de la misma manera, a menos de que nosotros nos aferremos, nos humillemos y nos sometamos a Dios, Dios no nos va a perdonar. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Si usted no se aferra a Dios por medio de Cristo, que es nuestro salvavidas, no le va a quedar ninguna posibilidad ni ninguna esperanza. Tenemos que estar sujetos a Dios por medio de Cristo, que nos reconcilia con Él. Así que esa humillación debe hacerse de la siguiente manera, y ahí mismo lo estaba diciendo, orando, buscando y convirtiéndose. Orando, buscando y convirtiéndose. Dice el versículo 14, entonces, recién allí,
Cuando estemos humillados, buscando, orando al Señor, dice el versículo 14 en la parte B, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Solamente cuando hagamos esto es que vamos a poder disfrutar entonces de los beneficios de la gracia de Dios. Y entonces, es decir, cuando nos hayamos humillado, orando y buscando y convirtiéndonos, que oiré y perdonaré y sanaré, dice el Señor. Así que un pasaje rápido, que lo he querido ver de una manera rápida porque tenemos la Santa Cena, pero para hacer un pequeño repaso hemos visto 3 puntos. El carácter del templo es un templo de sacrificio, de ofrenda, y es una casa de oración. En cuanto al carácter de Dios, es un Dios justo, un Dios lleno de gracia y un Dios lleno de misericordia. Y en cuanto al creyente, si se humilla delante de Dios, orando, buscándole y convirtiéndose. Todas estas cosas se suceden alrededor de eso, lo que estamos estudiando, la casa de Dios. Es lo que nos está hablando acá. Para que una iglesia sea suficiente o para que una iglesia sea eficiente, debe de tener entonces la bendición de Dios. Y acá un templo dice que fue un templo elegido por Dios, pero también fue un templo santificado por Dios. Dice el versículo 16, miran ahí en sus Biblias, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Dios ha escogido esta, la iglesia, cada uno de nosotros que formamos la iglesia, que somos el templo del Señor. Entonces, para santificarnos, nos dice acá, para que demos a conocer su nombre. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas de salvación, justamente. ¿Te das cuenta la importancia de venir a la iglesia? La importancia de estar acá todos juntos. Y Dios entonces nos bendice de una manera tremenda. ¿Cuándo? Cuando nos humillamos, oramos y nos acercamos al Señor. Yo no sé si todos acá han hecho el paso de conversión. No sé si todos ustedes han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal. Pero lo que la palabra nos dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es que tenemos que humillarnos, reconocer que somos pecadores y aceptar ese regalo por gracia que Dios nos da, que es Cristo Jesús. Amén. Padre eterno, queremos darte gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerda que este lugar es un lugar de sacrificio, de ofrenda. Es una casa de oración. Y gracias, Padre, porque una vez más, reiterando lo que tú nos has dicho acá, que cuando estamos como pueblo unido, tú estás en medio nuestro. Lo dice la palabra, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, yo estaré allí, dices tú. Y qué hermoso es poder estar cada día, Señor, cuando nos congregamos acá, delante de ti, sabiendo que no solamente estás dentro nuestro, sino con nosotros aquí en medio nuestro. Gracias, Padre, porque como iglesia podemos dar testimonio, Señor, de cuán fiel eres tú y cómo contestas esas oraciones. Padre, gracias por la vida eterna que tenemos en Cristo. Gracias porque para nosotros es gratis, es por medio de la fe, pero a ti te costó muchísimo todo lo que tenías, que es la sangre de tu Hijo amado. Gracias porque un día Cristo vino. Un día Cristo se humilló tomando forma de siervo, haciéndose un hombre semejante como nosotros. Pero gracias porque Cristo vivió en santidad, en pureza, y también se entregó. Él puso su vida por cada uno de nosotros. Él fue el que recibió el castigo que cada uno de nosotros merecemos. Y Él fue el que permitió que le clavaran sus manos y sus pies y lo levantaran entre el cielo y la tierra en esa cruenta cruz para entregar su vida. Pero más aún gracias, Señor, porque al tercer día Cristo resucitó de entre los muertos. Y ahora Cristo no está muerto, sino que Cristo vive. Por eso es que le alabamos, por eso es que le bendecimos, por eso es que elevamos nuestras acciones de gracias a Él. Gracias porque en esa resurrección nosotros ahora tenemos vida y vida eterna en la persona y en la obra de Cristo.
Y Padre, yo humildemente te pido que si hay alguna persona que aún no te conoce, que toques ese corazón o esos corazones y que le permitas ver, que le quites la venda de sus ojos y que puedan ver con claridad lo que Cristo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, Padre. Ahora que vamos a prepararnos para tomar la Santa Cena, es un tiempo donde los hermanos nos congregamos, Señor, para hacer el mandato tuyo, de recordar ese pan, esa sangre, ese pan que representa tu cuerpo, esa sangre representada por el vino. Y gracias, Señor, por poder hacerlo. Pero para tomarlo tú nos dices, Señor, que tenemos que hacerlo dignamente, que no tiene que haber pecado en nosotros, que tenemos que arreglar las cuentas contigo. Y yo le pido, Señor, ahora, que escuche, Señor. Te pido que escuche, Señor, las oraciones de tu pueblo. Y a cada hermano, Señor, yo le pido también que arreglen su cuenta contigo, Señor, que no quede nada en nuestros corazones oculto, porque para ti no hay nada oculto de paso, pero que no quede nada sin confesar. Padre, gracias por ese perdón. Prepáranos entonces para tomar esta Santa Cena. Lo pedimos todo humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo le voy a pedir a los diáconos que por favor los